Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta jornada que Desarrollo Profesoral ha preparado para ustedes dentro del plan de formación que tenemos diseñado para este periodo 2023B. La capacitación que tenemos para hoy tiene que ver con la ruta de pedagogía y didáctica que tenemos formulada en nuestro plan de formación prospectivo a 7 años. Y bueno, el nombre de la capacitación es Virtualidad en los currículos, y para ello hemos invitado a un profesor de la Universidad del Valle, el profesor Víctor Dueñas, quien muy amablemente ha aceptado esta invitación para compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Profesor Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Le acompañan aquí en el auditorio pues, los profesores de la Universidad de Santander, sus diferentes campus, de Valledupar, de Bucaramanga, de Cúcuta y algunos profesores de, de Bogotá. Adelante, profesor Víctor, podemos iniciar. Muchas gracias, Orlando. No, ante todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que lo que ustedes están programando es algo que hay que hacer en todas las universidades y compartir estas experiencias, porque cada uno de nosotros tenemos un saber y hacemos las cosas de manera diferente, y esa es la mejor manera, pues, de crecer todos juntos. La invitación que me hicieron es para hablar sobre virtualización en los currículos o en los cursos regulares presenciales. Y en este caso me voy a referir a lo que es el entorno virtual de aprendizaje y a dos elementos que se producen para esos entornos, que son los recursos educativos virtuales, por su sigla en español REP, y los objetos virtuales de aprendizaje, cuya sigla es OVA. Entonces, siéntanse en libertad de interrumpirme en cualquier momento para preguntas. De todos modos, voy a estar pendiente del chat de ustedes por si hay una pregunta por el chat. Y creí entenderte, Orlando, que hay personas en un auditorio también. ¿Es así? No sé, estamos todos conectados, Ok, cada uno desde listo. su lugar. Ujú. Listo, ok, muchas gracias. Bien, entonces, em, vamos a tratar de dar unos conceptos sobre esto y relacionar este asunto con la nueva política del ministerio, específicamente con el Acuerdo 02 del 2020. Y ahí quedarían planteadas unas inquietudes y tareas acerca de capacitaciones futuras que ustedes pueden programar, de herramientas para elaborar estos tipos de materiales. También les voy a mostrar un recurso, un entorno virtual de aprendizaje de la Universidad Autónoma Nacional de México, como para que vamos viendo de qué se trata este asunto. Bien, entonces empecemos. El entorno virtual de aprendizaje, la sigla EVA, es un espacio educativo que alojamos en la web y que nos permiten entonces a nosotros mediar relaciones entre los profesores que compartimos asignaturas en en el mismo programa académico, eh, o profesores que, así no compartamos asignaturas, ofrecemos esos cursos a un programa académico, y también, ¿por qué no?, a mediar relaciones entre profesores de diferentes universidades de un mismo programa académico o de programas académicos afines. También el entorno permite mediar las relaciones entre los estudiantes, profesores estudiantes, entre los estudiantes, y por supuesto mediar esas relaciones con los conceptos o contenidos. A mí me gusta más hablar de conceptos que de contenidos, o de ejes polémicos o de ejes temáticos, porque los contenidos sueltos no dicen mucho. Entonces la idea es hablar siempre de conceptos, grandes ideas, ejes temáticos, ejes polémicos, etcétera. Bien, entonces estos recursos, este entorno virtual de aprendizaje que en todas las universidades con seguridad los hay, y que se pueden incluso desarrollar de una manera local. Ahora les puedo mostrar sobre ese aspecto.
Debe ser un entorno planeado. Esta presentación, si quieres, Orlando, yo te la envío y para que los profesores la puedan visualizar. O ahora en el chat coloco el enlace para que la puedan ver. Les decía que ese entorno virtual de aprendizaje debe ser planeado, por supuesto, y dentro de la planeación que se haga de ese entorno debe ser amigable, que los estudiantes, los profesores puedan navegar por ese entorno de manera amigable, que no sea aburrido, que no lo invite a uno a irse de ahí, que sea intuitivo, es decir, que yo pueda buscar los diferentes recursos rápidamente y establecer una ruta de navegación lógica que esté disponible siempre para los profesores, para los estudiantes y, por qué no, para la comunidad en general, y que esté relacionado con los resultados de aprendizaje. En primera instancia, que los recursos que haya en ese entorno virtual estén relacionados con los resultados de aprendizaje del programa académico, pero se puede ir con recursos que van más allá de esos resultados de aprendizaje, no solamente con los resultados de aprendizaje que están enunciados, sino con otros resultados de aprendizaje que son deseables y, por qué no, que mm, proyectan, hacen la proyección social del programa académico, que es también uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Debe ser interactivo, quiere decir que cuando nosotros alojamos los diferentes recursos en ese entorno virtual de aprendizaje, que es un espacio en la web, debe haber una interacción entre los recursos, eh, con los recursos, del usuario con los recursos y entre los recursos también. Entonces, la manera como nosotros podemos hacer esas interacciones es cuando nos dialogamos entre los diferentes profesores y vamos planeando no solamente el entorno virtual de aprendizaje que probablemente ya exista, por ejemplo, en la, mm, en la Universidad del Valle es el campus virtual, pero no es propiamente dicho un entorno virtual de aprendizaje general, sino que es particular de cada profesor. Ahora me gustaría saber cómo es en sus universidades y les voy a mostrar el de la Universidad Autónoma Nacional de México. La interacción es con los tutores, es decir, que los estudiantes puedan interactuar con los diferentes tutores y con los que producen esos tipos de materiales. Y por supuesto que haya interacción con entre los estudiantes, es decir, entre ellos mismos para favorecer el aprendizaje colaborativo. Eso es lo que hace parte de la interacción. Y lo otro es que sea evaluativo. Es un entorno que permite la autoevaluación con diversos instrumentos. Esos instrumentos se desarrollan dentro de los mismos recursos que nosotros colocamos en el entorno virtual de aprendizaje, permitir la coevaluación, permitir la heteroevaluación, la retroalimentación oportuna y eficaz a través de las diferentes rúbricas que nosotros eh, hayamos diseñado, la evaluación del mismo entorno de aprendizaje para hacerlo cada vez más amigable, es decir, los usuarios evalúan ese entorno para que uno lo pueda ir mejorando, algo así como cuando uno visita cualquier almacén o algo, le mandan una encuesta diciéndole cómo fue tu experiencia en este sitio, y también la evaluación de los mismos recursos para poder corregirlos, actualizarlos, mejorarlos. Los estudiantes o los usuarios de esos recursos tienen mucho que decir en relación con la calidad y el modo como nosotros los presentamos. Luego voy a ir haciendo la relación entre lo que es el entorno virtual de aprendizaje y los cursos, es decir, la parte em, microcurricular y curricular, curricular y microcurricular, que sería lo que nos trae aquí, ¿cierto? Entonces, más adelante voy haciendo esas relaciones. Bien, ahora el recurso educativo virtual, tenemos claros que el entorno virtual de aprendizaje es un espacio de alojamiento. Y como espacio de alojamiento, pues debe tener esas características que mencioné anteriormente, y sobre todo que sea disponible. Por lo tanto, cuando el estudiante requiere de un recurso, no que vaya a estar caído, que la red no entra, es decir, que esté disponible en todo momento. Ahora, los recursos que nosotros alojamos en esos entornos virtuales de aprendizaje son de dos tipos.
por lo menos voy a mencionar aquí dos tipos. El primero es el recurso educativo virtual red y son objetos culturales. De todo modo, la educación es una construcción cultural, entonces son objetos culturales que usamos intencionalmente en la mediación pedagógica. Los proponen los profesores, somos nosotros quienes proponemos esos recursos, incluso podemos nosotros mismos elaborarlos o tener una idea desde lo conceptual y desde lo pedagógico para que personal que la universidad ponga a mi disposición lo pueda elaborar. Sería lo deseable, pero no siempre lo tenemos. Entonces, son propuestos por los profesores en los procesos de enseñanza para apoyar, sustentar, consolidar, enriquecer el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿cierto? Entonces, ustedes al hacer interacción con este recurso que estoy mostrando aquí, pues podrán ver eh, una lectura del Ministerio de Educación acerca de la política pública de recursos educativos que tiene el mismo ministerio con CERLAD. Bien, ¿cuáles son las características de un recurso educativo virtual? Y ustedes, voy a empezar como ya a hacer las relaciones. Si yo tengo una asignatura que se llama Medicina de Transfusión, esa es la asignatura que yo ofrezco a mis estudiantes, entonces yo voy elaborando contenido académico, recursos educativos que les permitan a ellos adquirir con mayor facilidad los resultados de aprendizaje que he propuesto. Y vamos a ver cómo son los diferentes usos de esos recursos educativos. Entonces, el recurso educativo virtual debe tener un contenido y ese contenido tiene que ver con conceptos. Aquí coloqué primero contenido, pero me gusta más iniciar con concepto. Esos conceptos o esos contenidos nosotros se los brindamos a los estudiantes utilizando diferentes estrategias eh, pedagógicas, didácticas. El objetivo es que nosotros captemos la atención de ellos, que sean interesantes y que estén siempre orientados a que ellos adquieran los resultados de aprendizaje. ¿Qué usamos en esos recursos? Pues usamos texto, imágenes interactivas, animaciones, clip de audio, los llamados podcasts, videos educativos, simulaciones. Y como dije, el objetivo es que los estudiantes logren comprender los conceptos que son necesarios que comprendan y que los llevarán a tener esos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Pero además que esos conceptos les proporcionen habilidades para poder aplicarlo en el desarrollo de su profesión y para solucionar problemas reales. Entonces, dentro del concepto contenido, eh, el recurso educativo virtual debe ser autocontenido. Esto quiere decir que él se debe explicar por sí mismo. Algo parecido a lo que ustedes están viendo aquí. Este es un recurso educativo virtual, lo que yo les estoy mostrando, y probablemente no necesitaría mucho de mi explicación si alguien lo viera. Entonces él debe ser autocontenido. Entre más autocontenido sea, mucho mejor. Es decir, que el estudiante no se pierda en él, que no requiera del profesor para que se lo explique, sino que entienda eh, solo, de manera autónoma, lo que nosotros queremos eh, con ese recurso potenciar. Debe tener sentido por sí mismo, no necesita la explicación del profesor, como ya lo dije. Debe tener actividades. Entonces, no solamente basta con colocar una serie de contenido, de conceptos, sino que proporciono actividades o tareas que los estudiantes deben realizar, ejercicios que deben realizar cuando cuando están mirando, estudiando el recurso educativo, bien sea que lo realicen en esa misma aplicación del recurso educativo, porque las hay, o que yo los refiera a otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar una aplicación de estas como Genially para hacer un recurso educativo, pero las tareas o los ejercicios ponerles un cuestionario de autoevaluación a ellos con un formulario de Google o un Kahoot, qué sé yo. Es decir, utilizo diferentes herramientas para poder colocar unas actividades de aprendizaje y de evaluación.
Entonces, el objetivo entonces es que podamos también vincular estos recursos educativos a instrumentos de evaluación para el estudiante. Son muy efectivos para la cuestión de memoria, por ejemplo. A veces necesitamos que los estudiantes memoricen cosas y eso no es lo que nosotros vamos a preguntar en el examen, porque ¿de qué sirve que el estudiante me recite un dato? Lo importante en el examen o en el momento en que nosotros evaluamos el resultado de aprendizaje es que el estudiante teniendo el dato, sabiendo el dato, yo se lo proporciono, él pueda explicar algo, solucionar algo, inferir algo. Pero lógicamente es necesario que memorice ciertos datos y estos recursos educativos los ayudan bastante en ese proceso de memorización. Y deben tener contextualización, es decir, deben tener unos datos de los datos. Finalmente, los recursos educativos virtuales son una serie de datos y esos datos tienen unos datos que se llaman metadatos. Entonces, esos metadatos incluyen título, idioma, la licencia de protección de derechos de autor, la versión del objeto, porque una de las ventajas de los recursos educativos virtuales y de los objetos virtuales de aprendizaje es que yo puedo irlos actualizando y irles dando una versión. Entonces, versión 1, versión 1.1, es decir, que el usuario se dé cuenta y con la fecha de que eso permanentemente está actualizado. Lo que no sucede con un libro, ¿cierto? Un libro que es un recurso educativo, pero no es virtual, por lo menos el libro en físico, se desactualiza y no hay nada más que hacer. El objetivo de esos metadatos es que nosotros podamos facilitar la ubicación de ese objeto en diferentes sistemas de búsqueda y la reutilización en otros campos. Más adelante hablaré cuando estemos hablando de los objetos virtuales de aprendizaje, miraríamos un poco de esto de la reutilización. Esas son las características de un recurso educativo virtual. eh, Ustedes ya estarán pensando si tienen recursos como esos, si está dentro del paquete de recursos educativos virtuales. Por lo tanto, una presentación en PowerPoint que yo hago como profesor para explicar una clase no es un recurso educativo virtual, porque él no es autocontenido. El estudiante ve la presentación, pero difícilmente logra entender eh, todo el concepto y no tiene metadatos. Bien, ahora los objetos virtuales de aprendizaje, pues es otra categoría de recurso que nosotros podemos elaborar los profesores. Son recursos digitales que nosotros utilizamos también con una intención educativa en determinados con componentes determinados y estructura. Este autor lo definió como cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje. Cualquier recurso digital. Quiere decir que una fotografía podría ser un podría ser un objeto virtual de aprendizaje si tiene en sí la intención educativa y tiene los elementos que caracterizan a un objeto virtual de aprendizaje. El, el Ministerio de Educación, aquí está la definición, si nos vamos aquí, define el recurso, el objeto virtual de aprendizaje como un recurso digital que puede ser utilizado en diferentes contextos educativos y pueden ser cursos, cuadros, fotografías, películas, etcétera. Ustedes ven que ese mismo texto está aquí, pueden ser diversos tipos de materiales. Pero por supuesto, una sola fotografía no es un objeto virtual de aprendizaje. Yo tendría que darle las demás características que tiene un objeto virtual de aprendizaje para que se constituya como tal. Esas características iniciamos con las tres primeras que tiene el recurso educativo virtual. No las vamos a repetir. Tiene contenido, actividades, contextualización, pero además tiene otras tres que son bastante importantes y particulares. La cuarta es la reutilización y no solamente se refiere aunque se refiere a que sea utilizado numerosas veces, incluso por varias personas a la vez, porque está en un entorno virtual de aprendizaje,
La reutilización también tiene que ver con que yo permita que mi objeto virtual de aprendizaje sirva de base para que otro profesor o otro usuario lo utilice y construya a partir de él. También tiene que ver con eso la reutilización. Y ahí navegamos por aguas un poquito peligrosas, sobre todo para las personas que no comparten mucho, ¿cierto? Porque ¿cómo así que yo voy a gastar una gran cantidad de tiempo haciendo un recurso, un objeto virtual de aprendizaje y otro lo va a coger, va a quitar unas cosas, poner otra y ya él es autor de eso? Eso es lo que se llaman las licencias Creative Commons, que son licencias que permiten pues crear a partir de algo que ya está creado y que nosotros permitimos eso. Son interoperables, quiere decir que, ya lo dije, se pueden utilizar simultáneamente en diferentes sitios. Esta característica de reutilización a mí me parece bastante interesante. La otra característica es la de adaptabilidad, que es que nosotros podamos utilizar, que ese objeto virtual de aprendizaje pueda ser utilizado en diferentes contextos, áreas disciplinares, tipos de enseñanza. Por ejemplo, un objeto virtual de aprendizaje, a veces no es fácil verle esas relaciones, ¿cierto? Pero un objeto virtual de aprendizaje que yo produzca en términos de inmunohematología puede ser utilizado en otras áreas disciplinares. El profesor que se lo encuentre dice, esto me sirve para explicar este concepto. Y para ello es necesario que sea portable, es decir, que se pueda ejecutar en diferentes plataformas. Lo de portable significa que se deje bajar como paquetes SCORM. Muchas plataformas permiten eso. Y pues el objeto virtual de aprendizaje se hace mucho más dinámico desde ese punto de vista. Y el sexto, la sexta característica es la escalabilidad, que tiene que ver con la integración con otros objetos virtuales de aprendizaje de distinta temática e interrelacionada. Es decir, yo puedo ir uniendo objetos virtuales de aprendizaje. Decirle al estudiante que está viendo este, que luego siga con otro objeto virtual de aprendizaje o que antes de ver ese, si no ha comprendido bien las cosas, debe remitirse a otro objeto virtual de aprendizaje. Y así los estudiantes van potenciando, por supuesto, su aprendizaje. Ok. Esta, mm, este triangulito lo traigo aquí para simplemente plantear una reflexión. Y es, eh, esto fue dicho está publicado aquí en esta revista o en esta referencia. Dice la identidad del profesional de la salud, que somos nosotros, pero yo le diría que cualquier profesional en general, pero como fue publicado en una revista de educación médica, está relacionado con salud, dice que contiene implícitamente la identidad del maestro. Um, Nosotros no tenemos ningún problema con la parte asistencial. Nosotros decidimos ser bacteriólogos, si todos aquí lo somos, o médicos, ingenieros, arquitectos, la profesión que hayamos elegido, nosotros no tenemos ningún problema en hacer la asistencia de esa profesión, es decir, ejecutar nuestra profesión, desarrollar nuestra profesión, porque para eso estudiamos una cantidad de años y seguimos formándonos en la parte disciplinar. En eso no tenemos problema. Tampoco tenemos problema en la investigación, porque o bien consumimos investigación del área disciplinar que nosotros estudiamos, podemos también ser investigadores. Pero con lo que sí tenemos un poco de dificultad, por lo menos yo lo he apreciado en mi universidad, me gusta hablar de la universidad de mi casa porque pues podría ser un poco atrevido hablar de otros lados, es que en la parte docente no tenemos muy buenas herramientas. De hecho, como me inicié yo en la parte de profesor, es que me llamaron a ser profesor. En ese tiempo no había ni siquiera convocatorias públicas de méritos como lo hay ahora por ser una universidad pública, sino que uno entraba porque un profesor lo recomendaba a uno y a mí me llamaron para ser profesor. Yo era bacteriólogo, simplemente había sido toda mi vida bacteriólogo y luego ya comencé a ser profesor.
Literalmente, el 24 de diciembre me lo propusieron y el 3 de enero ya estaba yo siendo profesor. Eh, Solamente porque sabía de una disciplina, es decir, sabía de banco de sangre, de medicina de transfusión, pero eso no me daba todas las herramientas. Entonces, la reflexión aquí es que si nosotros hemos decidido ser profesores, que es una carrera, entonces debemos formarnos desde el punto de vista pedagógico y de las TIC para poder hacer esta labor que nosotros hemos decidido de manera adecuada, idónea, así como estudiamos 5 años de bacteriología para ser bacteriólogos de manera idónea, o el ingeniero estudia 5 años de ingeniería, etcétera. Observen que los profesores de la educación básica y media no tienen ese problema, porque ellos son licenciados, ellos estudian la parte pedagógica, entonces no tienen ese problema, pero a nivel universitario, básicamente nos llaman a ser profesores porque conocemos de una disciplina. Bien, esta otra metodología que se llama TEPAC, lo traigo para rápidamente para también que reflexionemos en ese sentido. O sea, ¿por qué utilizar lo virtual, que es en los currículos? ¿Por qué yo puedo apoyarme en lo virtual en una clase presencial? Entonces, nosotros tenemos un conocimiento disciplinar. Nuevamente, por eso nos llamaron. Tenemos un conocimiento tecnológico de nuestra disciplina, que sería este de aquí, es decir, sé manejar un microscopio, sé manejar un espectrofotómetro, qué sé yo. Pero debemos desarrollar un conocimiento pedagógico, preferiblemente un conocimiento pedagógico disciplinar, es decir, cómo se enseña esto que yo enseño, cómo hacerlo, ¿cierto? Y también un conocimiento tecnológico pedagógico que tiene que ver con las herramientas de las tecnologías de información y comunicaciones. Aquí, en la intersección de todos de estos círculos, está el conocimiento tecnológico, disciplinar y pedagógico que como profesor yo debería tener para el ejercicio de mi docencia. Aquí está la referencia y aquí pueden leer un poco más ustedes alrededor de eso. Bien, ¿cuál es el contexto? El contexto de esto es por qué los profesores tenemos que producir, tal vez se lo tengo repetido, no importa, por qué los profesores tenemos que producir material educativo, es decir, utilizar las tecnologías de información y comunicación de manera presencial y virtual para potenciar los aprendizajes, ¿cierto? Es decir, hasta hace unos años, yo pues lo digo en términos generales, eh, preparaba una clase con una presentación en PowerPoint o en otros dispositivos y daba la clase presencial. Y no sé si les pasaba a ustedes en su universidad, los estudiantes fotografiaban el tablero, grababan al profesor, la voz del profesor de manera furtiva, qué sé yo, sucedían un poco de cosas extrañas en el aula. Pero observen que ya ahora tenemos un contexto sobre la producción, pertinencia, utilización del material docente. Esto está en el Acuerdo 02 del 2020 del Ministerio y del CESU, que son los nuevos lineamientos para la acreditación de programas académicos. Y ustedes ven aquí en estos tres eh, ítems cómo ya se nos va a empezar a preguntar cuando volvamos a solicitar la acreditación de nuestros programas, que debemos mostrar evidencia de la producción, utilización y evaluación de material de apoyo docente pertinentes al nivel de formación y a la modalidad del programa. Evidencia de la producción. Entonces, los profesores que no producimos material académico debemos empezar a producirlo, no solamente a consumirlo. Material académico que hacen otros, si yo lo utilizo, está bien, yo hago una curaduría de material educativo que está en la red, videos, tutoriales, qué sé yo, una serie de recursos que están en la red, pero ahora nosotros debemos mostrar que también producimos esos materiales.
También, y que lo permite tanto los recursos educativos virtuales como los objetos virtuales de aprendizaje, nosotros debemos recoger la apreciación de los estudiantes y de los directivos del programa y de los profesores y de todo el mundo sobre la pertinencia y la calidad de ese material. Tengo un retorno de audio. Em, entonces, sobre la calidad de ese material, tenemos que preguntarles a los estudiantes cuando están consumiendo el material, cuando lo están utilizando, pues sobre la pertinencia y la calidad para que así vamos teniendo esa información que nos va a servir en el proceso de autoevaluación, autorregulación con fines de acreditación. Y ahora a la dirección del programa académico le servirá esa información que nosotros proporcionamos para mirar el mejoramiento continuo del programa académico, ¿cierto? Porque dice la presentación del análisis de los resultados de la aplicación del material docente al mejoramiento del programa académico. Entonces, ya ahora con esta nueva reglamentación, nosotros debemos pensar sí o sí en utilizar la parte de virtualización en los cursos, aprovechando muchas de las herramientas que tenemos disponibles para producir esos materiales. Bien, eh, surgen aquí algunas preguntas. Decía yo, los profesores pensamos, cuando yo doy esta conferencia también en la Universidad del Valle, en diferentes campus y sedes, entonces, ¿cómo así que nosotros tenemos ahora que producir material docente? Además de todas las ocupaciones que tenemos, de todo lo que nos toca hacer, entonces tengo que producir material docente. Pues la universidad tendrá que ofrecer unas ayudas para que eso suceda, por supuesto, porque no todos tienen la misma habilidad. Pero cuando me hago esta pregunta, surgen otras preguntas. Por ejemplo, el material que voy a producir, ¿bajo qué enfoque pedagógico lo hago? Y recordemos que el decreto 1330 del 2019 eh, establece que los programas académicos deben declarar un enfoque pedagógico. Por lo tanto, yo debo conocer ese enfoque pedagógico del programa académico para poder, bajo ese enfoque, bajo las didácticas que ese enfoque asume, producir el material docente, el material educativo. ¿Cuál es la intención formativa? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con ese material? En primera instancia, si no lo estamos haciendo, pensar en material educativo que mm, permita la adquisición de los resultados de aprendizaje declarados en el programa. ¿Y en cuál actividad académica lo voy a usar? Porque el material educativo debe estar vinculado a una actividad académica. Por ejemplo, la actividad académica es la clase, ¿cierto? Eso es una actividad académica. Entonces yo el material educativo lo utilizo en la clase, pero lo dejo en el entorno virtual de aprendizaje para que los estudiantes repasen, se autoevalúen, es decir, estudien ese material todas las veces que quieran para lograr tener claro el resultado de aprendizaje. De hecho, sirve para que estudiantes que no recuerdan conceptos que son necesarios para asignaturas que siguen posteriormente, pues uno les dice, ¿cómo así que usted no sabe sobre el concepto de coagulación sanguínea? Y eso lo tenemos, eso ya tendría que haberlo usted visto en hematología. Entonces, el profesor de hematología ha producido unos materiales educativos en relación con ese concepto y ese estudiante que a pesar de haber aprobado la asignatura, no recuerda, no sabe, ¿cierto? Que es muy común que ellos no olviden eso, entonces tienen ese material de apoyo para el aprendizaje. Entonces, ¿en qué actividad académica lo voy a usar? ¿Qué tipo de material voy a producir? El tipo de material, voy a hacer un video, voy a hacer una infografía, voy a hacer un mapa conceptual, es decir, el tipo de material que yo voy a producir. ¿Quién apoya esa producción? Son preguntas que surgen. Eh, la universidad tiene una instancia que apoya ese tipo de producción, es decir, hay ingenieros, hay pedagogos, no sé en la universidad
en la UDES, si hay un par de lo que existe en la Universidad del Valle, que es la DINTEC, que es la División de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, que apoya la producción de estos materiales a los profesores, pero lógicamente con un personal limitado. Entonces, una cosa es que yo tenga una instancia que apoye esa producción, entonces yo como profesor voy con la parte pedagógica, pueden haber pedagogos que me asesoren, voy con toda la parte académica y esos ingenieros, esos diseñadores, todo ese personal que puede haber, eh, finalmente produce el material. ¿De quién es el material producido por... el material es del profesor. Me explico. Cuando yo escribo un libro, eh, yo escribo el libro en Word, en un procesador de texto, y lo llevo a una editorial, ¿cierto? Y supongamos que sea la editorial de la Universidad del Valle, de la universidad en la que nosotros estamos. Entonces, ahora en la editorial van a mandar a evaluar el libro y unos pares van a dar un concepto y yo tomo esos conceptos y mejoro el libro. Posteriormente, hay un corrector de estilo y ortotipográfico. Entonces, una persona a la que se le paga hace una revisión de los textos, de las gráficas, etcétera. Otra persona hará la parte de derechos de autor, de que no haya similitudes, etcétera. Otra persona o personas hacen el diseño de la portada del libro. Otra persona hace la diagramación del libro, es decir, ponerlo en unas cajas de, de editores de texto para poder que quede unas artes finales para la impresión del libro, y otras personas imprimen el libro y otras personas venden el libro. Es decir, observen que frente a un libro que yo escribo hay una gran cantidad de personas que trabajan alrededor de él, pero ¿de quién es el libro? Pues este es mío, yo lo escribí. Asimismo pasa con estos materiales de apoyo para el aprendizaje. Así hayan personas que apoyen esa producción, no quita que la autoría es del profesor. Y lo otro es cómo se hace sinergia con la comunidad académica. Es decir, en qué momento vamos a empezar todos los programas académicos de bacteriología y laboratorio clínico a través de Aprobamic a hacer sinergia en esto, ¿cierto? A comunicarnos entre los diferentes pares que damos bioquímica, damos inmunohematología, para que produzcamos materiales en conjunto, haciendo sinergia en ese sentido, ¿no? Creo que son las preguntas eh, claves que hay que ir respondiendo. Bien, ahora, ¿qué tipos de herramientas hay para producir objetos virtuales de aprendizaje? Yo puedo producir un libro interactivo. Ese es un tipo de objeto virtual de aprendizaje. Puedo producir módulos interactivos, video educativo, los podcasts, las simulaciones. Y hay una serie de herramientas de autor libres o de semipago en la red, en la internet, que me permite producir eso. Entonces, ahí viene el otro asunto, ¿cierto? El profesor que está dando su clase normal con los métodos más tradicionales y ahora quiere virtualizar algo. No quiere decir que va a volver el curso virtual, es utilizar recursos virtuales para potenciar los resultados de aprendizaje. Esto no nos reemplaza como profesores. Entonces, para la producción de libros interactivos y módulos interactivos, pues hay Google Sites, que permite hacer sitios web al profesor. Está una herramienta de autor que es OpenToons, que permite hacer animación en 2D. Canva, em, todos creo que conocemos Canva, permite hacer muchas cosas: video, presentaciones, mapas conceptuales, infografías. Entonces puedo utilizar Canva. Blogger, que es una herramienta que permite también publicar. Genially, esta herramienta está hecha en Genially. Excel Learning es una
herramienta de autor que permite hacer contenido HTML y también en formato SCORM para que sea portable. Es un poquito no amigable, no es muy amigable, entonces, pero este y este son de código abierto, por lo tanto, lo que yo haga ahí no tengo que pagarle a nadie. Pero esto es lo que les digo, o lo manejo yo como profesor porque me gusta, porque tengo eh, habilidades para eso, o habrá en la universidad personas que llegan y hacen los materiales educativos con estas herramientas. Si yo quiero producir video educativo, que el video se utiliza en la actividad académica de aula invertida, entonces el video educativo puedo utilizar eh, Shoutcut, que es de código abierto también para editar videos, OpenToons para animaciones, Canva, DaVinci Resolve y Filmora, que son de pago, pero que permiten que uno los descargue y los ejecute en el computador y puede editar desde la versión gratuita. Genially también permite dentro de la versión gratuita hacer cosas bastante poderosas. OBS Studio es una plataforma de streaming que permite hacer videos y el canal de YouTube que en él puedo alojar los videos educativos que yo haga. Si uno no tiene un canal de YouTube asociado a la cuenta de correo electrónico, porque no todas las universidades tienen la cuenta de correo electrónico con Gmail, pues los pueden alojar en un Drive y a partir del Drive los estudiantes van a poder observar esos recursos educativos. Pero recordemos que el material que yo produzca debe tener las características que mencionamos del recurso educativo virtual o del objeto virtual de aprendizaje. Si quiero hacer podcast, YouTube ya tiene cómo hacer yo podcast. Audacity es una herramienta de autor de código abierto que permite grabar audio. Spotify también, ustedes saben que es de pago, pero permite también cierto nivel de gratuidad. Las simulaciones las puedo hacer por Audacity porque le puedo, el audio de la simulación lo hago para Audacity. Puedo hacer animaciones con OpenToons, con Canva y en conjunto utilizo todas esas herramientas para poder hacer una simulación muy elemental, ¿cierto? Ya otros tipos de simulaciones. Yo ahora les puedo mostrar una simulación de diluciones, por ejemplo. Eh, para que los estudiantes, la estoy desarrollando apenas, porque es bueno que estas cosas veamos algunos ejemplos, ojalá el tiempo pues no lo permita. Bien, este ya lo habíamos visto, el contexto, pero démosle más contexto a esto. ¿Por qué producir material educativo? ¿Por qué utilizar recursos virtuales en nuestro proceso de enseñanza para que los estudiantes aprendan? Pues todo esto está en el Acuerdo 02 del 2020, en estudiantes, capacidad de trabajo autónomo. Entonces, si nosotros podemos demostrar capacidad de trabajo autónomo cuando le proporcionamos a los estudiantes objetos virtuales de aprendizaje para que ellos los gestionen de manera autónoma, ¿cierto? No voy a leer todo esto, pero esto está en el Acuerdo 02 del 2020. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar desde este punto de vista, vemos que esto tiene una relación clara con los procesos de calidad. En los aspectos académicos y resultados de aprendizaje, la evidencia del impacto de las distintas estrategias pedagógicas implementadas, evidencia de apreciaciones sobre los sistemas de aprendizaje que desarrolla. Entonces nosotros mostramos evidencia que estamos dando esos elementos. En resultados de aprendizaje, tiene relación con esto que estoy mostrando aquí. En relación con vinculación e interacción social, podemos dar evidencia de la participación de docentes y estudiantes en la proyección social del programa académico, porque los estudiantes y los profesores pueden producir material que no solamente les sirven a los estudiantes, sino que van a servir a la comunidad en general, que son recursos educativos para la comunidad en general. Entonces podemos mostrar una vinculación e interacción social con los medios educativos y ambientes de aprendizaje, cómo los estudiantes eh, evidencian la relación con la efectividad de las estrategias y los recursos de apoyo. De eso voy a hablar de los recursos de apoyo para el aprendizaje. La demostración del impacto de la implementación de las estrategias y recursos de apoyo pedagógicos didácticos. Observen que cada que nosotros hablamos de la producción de material
educativo que tiene que ver con lo virtual, porque puedo producir un libro de texto en físico y es un material educativo, pero ya estamos viendo cuáles son las grandes ventajas de lo virtual. Puede ser utilizado por varias personas al mismo tiempo, es fácilmente adaptable, es fácilmente escalable, tiene metadatos, etcétera. Entonces, ir avanzando en esa dirección. Estrategias y recursos de apoyo para profesores también está relacionado. Con los medios educativos podemos demostrar el impacto de los recursos educativos actualizados, recursos informáticos y de comunicación, evidencia la coherencia entre los recursos informáticos y de comunicación y las necesidades para el desarrollo y cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes, etcétera. Listo. Hasta ahí preguntas porque quiero mostrarles ejemplos. Tenemos todavía un poco de tiempo. No sé si hay preguntas, comentarios, profesores, profesoras. Excusan la rapidez en esto del de acuerdo 02, pero pues creo que no era conveniente desgastarse en eso porque cada uno de ustedes tiene ese documento y puede asociar este tema con esos aspectos. ¿Sí me siguen escuchando, cierto? Sí, señor, aquí estamos. Sí, señor. Listo. Sí, señor, claro que sí. Bueno, voy a mostrar ejemplos em, de entornos virtuales de aprendizaje y de recursos educativos virtuales y de objetos virtuales de aprendizaje. Uno que es muy bueno es el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos lo han llamado UAPA, Unidad de Apoyo para el Aprendizaje. Es abierto. Hay algunos recursos que son solamente para los estudiantes, pero aquí dan la bienvenida. Dice no solo a la comunidad, no solo a su comunidad estudiantil, sino a toda la sociedad en general. Entonces, se observen cómo esto que estoy mostrando aquí es el entorno virtual de aprendizaje. Es un espacio de alojamiento en la web, ¿cierto? Y no solamente lo hacen para los estudiantes, sino para toda la sociedad en general. Si nosotros tenemos un campus virtual, un Moodle en la universidad, pues eso es un entorno virtual de aprendizaje, pero muy cerrado. Tan cerrado que solamente es para la universidad, solamente para los estudiantes del curso, y cuando el estudiante ya vio el curso ya no puede volver a ingresar al campus, mientras que este es general. Hay una pregunta por aquí. Dice que en las redes sociales como Instagram es posible. No sé si quiere desarrollar la pregunta, profesora. Si le logro entender es si los recursos educativos virtuales pueden ser difundidos a través de las redes sociales. Bien, si esa es la pregunta, podría ser que sí, ¿cierto? Yo podría Instagram, TikTok difundir recursos educativos virtuales, pero lo ideal es darle a eso un entorno virtual de aprendizaje más académico y hacerlo redundante. Es decir, a través de las redes sociales, hacer que nuestros estudiantes y la sociedad en general se dirija a el entorno virtual de aprendizaje. O sea que podría ser una potencialidad ahí. ¿Qué metodología existe para la elaboración de material docente? En términos de metodología, si yo voy a realizar un objeto virtual de aprendizaje o un recurso educativo virtual em, abierto, pues que tenga esas características que ya mencionamos, y la planeación de ese material podemos mirarlo desde el punto de vista del concepto, del alcance, es decir, de qué voy a tratar en ese material educativo, del alcance que va a tener el público objetivo al cual va a estar dirigido, y de las estrategias didácticas y pedagógicas que voy a utilizar.
Si yo manejo todo eso bien, está perfecto. Pero si no, puede haber personal de apoyo, pedagogos, que le digan a uno, no, esto que usted está mostrando aquí sería mejor que lo muestre de esta otra manera, con este otro tipo de letra. Es decir, hay expertos en la elaboración de esto. Uno puede, como profesor, con las herramientas que yo les mostré y con los ejemplos que les voy a mostrar, pues hacer pinitos en la producción de ese material. Pero lógicamente, si queremos hacerlo desde un punto de vista más profesional, tendrán que haber personas profesionales en la producción de ese tipo de material. Em, lo de Instagram, que se insiste si se puede utilizar, yo creo que cualquier plataforma se puede utilizar y siempre hay que evaluar su efectividad, si es realmente efectiva con la difusión que yo estoy haciendo y estoy llegando pues al público que yo quiero llegar. Creo que en ese sentido tengo mente abierta. Lo otro es la parte de la reglamentación de la misma universidad alrededor de dónde alojar esos recursos educativos, ¿cierto? Porque finalmente yo produzco el recurso educativo y lo alojo en un sitio que la universidad tiene especificado para alojarlo, si es que ese es el caso. Si es ya de una manera más liberal, pues lo puedo alojar y difundir de la manera que yo considere. Pero yo creo que la parte de las redes sociales pueden ser beneficiosas para hacer mayor difusión del material. Bien, no sé, ok. Mm, este es el entorno virtual de aprendizaje. Aquí hay una manera, una infografía de cómo utilizar el entorno. Y aquí está por las diferentes disciplinas que han desarrollado. Por ejemplo, está enfermería obstetricia, está arquitectura, contaduría, derecho, ingeniería, medicina. Si damos clic en medicina, no vi nada de bacteriología o como se llame allá. Entonces, aquí están las asignaturas que ven los médicos allá, ¿cierto? Entonces, en anatomía hay estos objetos virtuales de aprendizaje, generalidades de neuroanatomía. Entonces, si yo hago clic aquí, voy a ver el objeto virtual de aprendizaje. Es, está en la misma plataforma, observen la disposición. em, Hay una descripción del material. Aquí se pone el objetivo del material, las palabras claves, la entidad académica, está para la licenciatura de médico y cirujano, la asignatura asociada es anatomía, los autores de ese objeto virtual de aprendizaje, los derechos morales, los derechos patrimoniales. Observen que los derechos morales es de los autores, ¿cierto? Aquí están los autores tienen los derechos morales, pero los derechos patrimoniales los tiene la COIDED, que es la unidad de apoyo de la Universidad Autónoma Nacional de México. Por lo tanto, si esa reglamentación existe, yo no puedo como profesor, a pesar de que haya hecho el material, empezarlo a difundir por cuanta plataforma se me ocurra. Eso tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Porque si los derechos patrimoniales no son míos, la universidad me ha pagado para hacer ese material, entonces tengo que seguir las reglas que la universidad diga. Ahora, yo puedo asociar ese material en redes sociales, es decir, hacerle publicidad, pero que el material lo difunda a través de las redes sociales, pues aquí básicamente estaría limitado. Colaboradores del material, licenciamiento y tiene una licencia Creative Commons en el cual permite que se atribuya, que se comparta igual y que este material no sea utilizado con fines de lucro. Eh, la producción de este material es considerada producción intelectual, profesor o profesora Amanda. Es tan valioso como producir un libro, como producir cualquier otra cosa que nosotros hagamos, ¿cierto? Es una producción intelectual. Bien, ahí está como la parte de metadatos de este
objeto virtual de aprendizaje y aquí va al curso. Entonces le da uno clic para ir al curso. Entonces miren lo amigable, ¿cierto? Lo bonito, generalidades de neuroanatomía, y el estudiante empieza a navegar por él. ¿Listo? Todo está en la misma plataforma, ¿cierto? Guapa. Esto es un ejemplo de un objeto virtual de aprendizaje. Está disponible 7, 24, 365 días para los estudiantes porque pueden acceder a él, repasar, debe tener mm, mm, actividades de aprendizaje y de evaluación. Aquí hay una actividad y el estudiante comienza la actividad y en algún punto nos podemos encontrar con actividad de evaluación. Otra actividad, autoevaluación, una actividad de autoevaluación y la parte de las fuentes de información. Ese es un ejemplo de un objeto virtual de aprendizaje. Por supuesto que está muy apoyado por la universidad en su producción. Creo que los profesores que producen esto básicamente van con su conocimiento disciplinar, con todas las ideas que pueden tener, pero toda esta producción evidentemente la hace un equipo de personas que, que estudian para esto, por supuesto. Bien. También podemos tener, yo puedo producir como profesor, si la universidad no tiene todavía una unidad de apoyo o está muy incipiente, yo puedo producir materiales educativos relacionados con mi disciplina. Por ejemplo, em, voy aquí, esta es mi cuenta de Genially. Entonces, yo puedo producir para los estudiantes objetos virtuales de aprendizajes, por ejemplo, sobre el proceso de donación de sangre, sobre selección de donantes. También les puedo hacer a ellos gamificación, es decir, ponerles juegos, que es un objeto virtual de aprendizaje también. Em, em, y no sé si quieren que veamos rápidamente uno de estos. Buenas tardes, profesor Víctor. Por favor, el de la gamificación, La para ver el gamificación, ejemplo. Sí, señor, para ver el ejemplo. veamos este de ahorcado. Esta gamificación de ahorcado es para que ellos se memoricen ciertas cosas que jamás les pregunto, pero que es conveniente que las tengan en la memoria. Entonces, el juego está diseñado, todos hemos jugado ahorcado y se completa la palabra o frase de acuerdo con la pista en cada juego, luego haz clic en el botón siguiente e introduce la respuesta iniciando con letra mayúscula para avanzar a la nueva pista. Estas son las instrucciones, el estudiante va aquí y la pista es, soy el azúcar relacionado con el fenotipo B. Entonces, si el estudiante no sabe cuál es, pues debe empezar a jugar al ahorcado. Si sabe, debe ir a siguiente y colocar la palabra iniciando con la letra mayúscula. Eso es lo que se le dice. Entonces, supongamos que el estudiante no sabe, ¿cierto? Entonces dice la L, tiene una L. La F no tiene F, entonces él mismo tiene que irse ahorcando, ¿cierto? Es un juego. Entonces, la P no tiene la P. La Q no tiene la Q. La G tiene una G, ¿cierto? La A. Y entonces ahí ya el estudiante dice, ah, claro, eso es la galactosa, ¿cierto? Entonces no necesita completarlo, va a siguiente y aquí va a introducir la palabra galactosa iniciando con mayúsculas y le da para que le retroalimente, ¿cierto? Si no la pone bien, pues le va a salir que es error y va para una nueva pista. Soy el azúcar relacionado con el grupo B. Supongamos entonces que no sabe lo mismo, empieza a ahorcarse y tengo que corregir el otro porque la cabecita aparece, ¿cierto?
Es un juego, les gusta mucho a ellos. Y es la fucosa, voy al siguiente y vamos con fucosa. Y esa es el juego, es gamificación. Es una actividad de memorización básicamente. También hay de que derrote a un dragón, de que no deje caer al profesor al pozo, ¿cierto? Perdón que lo puse en modo de editor. Otra vez lo hice. Es aquí. Que no deje caer al profesor al pozo. Entonces va a empezar. Y pues la que se trata es de hacer un quiz en el que va a responder estas preguntas. El suero antiglobulina humana contiene, entonces si coloca esto, pues deja caer al profesor al pozo y pues puede volverlo a intentar. En el ejercicio de adivinar del 33% de posibilidades que tiene de acertar, pues él va memorizando. ¿Escuchan los aplausos del juego? ¿Pudieron escuchar los aplausos del juego o no? Sí, señor. Ok, Sí, algunos señor. tienen sonido, entonces los divierte mucho. Y en esa gamificación, en ese juego, ellos van memorizando cosas. Otra cosa es que se les coloca a ellos como objetos virtuales de aprendizaje, pues son ya módulos, ya son más serios como tal, pero el módulo yo lo puedo escalar con gamificación. Entonces el estudiante ve el material educativo, el módulo, y luego hace unos juegos. Y luego hace una actividad formal de autoevaluación. Solamente autoevaluación para él, pero también puede hacer una actividad de evaluación en la cual los resultados, las respuestas le llegan al profesor. Entonces, hay muchas posibilidades. El que estoy trabajando de diluciones, que les decía, es este. No, aquí está. Lo que pasa es que apenas está en- los estudiantes no tienen, cuando llegan, no saben hacer una dilución. Entonces, una profesora me dijo que quería, preguntico, ¿si es este? No, de un momentito que no sé qué pasó aquí. Es este. eh, mm, que tenía un problema con las diluciones cuando estaban haciendo líquido cefalorraquídeo. Entonces, eh, traté de traducir la necesidad de ella a eso. Entonces, es un módulo didáctico de diluciones, no está terminado, me van a excusar. El estudiante empieza aquí y lo que ellos tienen que hacer, hay que ponerle a esto más cosas, está muy básico todavía, es que ellos deben preparar el líquido cefalorraquídeo para recuento de leucocitos. Entonces, pues es una simulación muy básica, ¿cierto? Van a pipetear 50 microlitros de muestra, 50 microlitros de colorante, entonces van a hacerlo, van a pipetear la muestra, van a pipetear, no es que esté hemorrágico ese líquido, sino que era para que se pudiera ver, ¿cierto? El colorante. Y ahora, al haber pipeteado esto, ellos deben entender que eso es una dilución, que se ha diluido en algo el líquido cefalorraquídeo, entonces ver dilución, la dilución resultante es 1 en 1.1. Si no entienden por qué es 1 en punto 1, está entender el concepto y aquí está la explicación de por qué es una dilución de 1 en 1.1, ¿cierto? Ahora, ellos pueden, también a veces necesitan hacer unas diluciones seriadas a partir de una dilución inicial y para ello deben primero hacer una dilución en la cual van a pipetear 50 de muestra, 50 de un diluente, ahí pipetean la muestra, pipetean el diluente y la dilución es una dilución de 1 en 2. Se les explica por qué es una dilución en 1 en 2 y ahora van a hacer una dilución seriada a partir de esa dilución 1 en 2, pipeteando el diluente a todos los tubos y luego pipeteando desde cada tubo anterior 50 microlitros de la dilución anterior para ir diluyendo y ahí les va apareciendo la dilución que resulta, que va resultando. Es una simulación y ahora si no entienden por qué esas diluciones, pues aquí está el concepto. Se explica el concepto. Ese es, y aquí se les coloca un ejercicio, ¿cierto? Partiendo de los conceptos anteriores, haga una dilución 1 en 25 cuyo volumen final
sea 1 mililitro. Entonces hay tres opciones, ¿cierto? Tiene la muestra, tiene el diluente y él debe definir entre esta opción, esta o esta. Si define esta, por ejemplo, le va a salir una carita aterrada y dice, haz clic en la retroalimentación para comprender el concepto. Entonces hace clic y le explica. A pesar de que es una dilución de 1 en 25, no cumple con el requisito del volumen final. Si dice esta, entonces esa es la dilución de 1 en 25 con un volumen final de 1 mililitro y esta también tendría una retroalimentación con una explicación de por qué no es una dilución de 1 en 25, sino de 1 en 10. Eh, Hasta ahí va el material, creo. Hay que seguirlo desarrollando. Bien, esos son los tipos de materiales. Hay muchas herramientas para producir los materiales. La idea es que si los estudiantes, aquí también estoy desarrollando una sobre prueba antiglobulina, la idea es que los estudiantes tengan estos materiales en una plataforma, en un entorno virtual de aprendizaje, siempre disponible para ellos. Entonces, desde el punto de vista de nuestro programa académico, nosotros estamos eh, haciendo un ejercicio similar a lo de Guapa en la Universidad Autónoma de México y vamos a empezar a colocar esos materiales disponibles para los estudiantes y para la comunidad en general. Pero lógicamente, la gran dificultad que tenemos es que pues los profesores poco producimos este tipo de materiales. Estoy hablando específicamente de mi programa académico. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta para mostrar un entorno virtual de aprendizaje de un curso completo? Que es, que es lo como empezó la charla, ¿cierto? Virtualización en cursos. ¿Por qué usar la virtualización? Bueno, eh, voy a ir aquí a mi sitio web. Entonces, yo puedo como profesor, permítame, lo coloco como sitio web publicado, ¿listo? Este es un entorno virtual de aprendizaje o lo puedo llamar también una LSM, una Learning, LMS, una Learning Management System, que sería una plataforma de gestión del aprendizaje de un curso. Em, Podría hacerlo en el campus virtual de la universidad, pero la universidad no nos obliga a utilizarlo. Entonces prefiero hacerlo por un sitio web porque es disponible a toda clase de público. Entonces aquí está todo un curso y se hace uso de recursos virtuales para que el estudiante se apoye en el aprendizaje. Entonces tenemos, este es el microcurrículo, está la presentación, pues una página de inicio, está la presentación del curso, pues no vamos a navegar por todo esto. Están los propósitos, la metodología, los ejes prolémicos, como no trabajamos por contenido, sino por ejes prolémicos. Entonces, por ejemplo, para este curso, porque aquí hay dos cursos, tenemos tres ejes prolémicos. Este es el que estamos viendo ahora en el periodo agosto-diciembre del 23. El estudiante tiene aquí toda la posibilidad de navegar por todo esto, hacerse una autoevaluación de inicio, ver el cronograma, ver lo del proyecto de aula, la autoevaluación, etcétera. Este es una guía de trabajo. Y aquí están los ejes prolémicos que vamos a trabajar en el semestre. Hay unos recursos educativos que no son míos, no son producidos por mí, sino que son curados. El- los obtengo de internet, hago curaduría de ellos. Este es un recurso educativo producido por mis estudiantes en proyecto de aula. Se les proporciona otros materiales para que lean, para que profundicen. Este es el otro eje que tiene que ver con buenas prácticas de laboratorio y seguridad del paciente en hemoterapia. Y aquí están también en objetos virtuales de aprendizaje. Este es el de hemoterapia y así, ¿cierto? Aquí está, perdón, aquí está el material que he producido yo.
que les dije que los estudiantes tenían sobre criterios de selección de donante. Entonces hacen clic aquí y los lleva al material que está en mi plataforma de Genially. Entonces ellos lo tienen disponible siempre, el curso en Medicina de Transfusión. Esto es un objeto virtual de aprendizaje sobre selección de donantes. Hay otro sobre el proceso de donación de sangre que ellos pueden visualizar. Están los juegos, también en la parte de gamificación están los juegos. Esto es lo que quiero mostrarles aquí, gamificación y material de apoyo. Están la parte de gamificación, porque mi plataforma, mientras se carga mi plataforma de Genially, donde yo produzco los materiales, es esta, pero donde ellos ingresan a ver el material es en el sitio web. Entonces hay un quiz sobre donación de sangre, está el jueguito de la mazmorra del dragón, está el del ahorcado, el de la caída genial, los materiales de apoyo que se han producido y material de apoyo que los estudiantes producen. Ahí están mis estudiantes que producen material también y, y los mejores materiales se colocan como un recurso de apoyo para los futuros estudiantes que van a ver el curso. Entonces, es un ejemplo de virtualización, es decir, no es volver virtual el curso, es utilizar los recursos virtuales, específicamente tres elementos que, que mencioné al comienzo: el entorno virtual de aprendizaje, que es un espacio de alojamiento en la web, y los recursos educativos virtuales y los objetos virtuales de aprendizaje. Eso es utilizar la virtualización en el currículo, en el microcurrículo, y todo ¿para qué? Pues para que los estudiantes, una vez yo he declarado los resultados de aprendizaje, ellos puedan tener muchos elementos, muchas oportunidades para adquirirlos, para reforzarlos. Y si se van del curso y los olvidaron, pueden volver otra vez al curso en cualquier momento porque no desaparece, y volver sobre ese material de apoyo si lo requirieran. Entonces, imagínense lo bueno que sería esto. A todos nos ha pasado que el estudiante llega a mi curso y no sabe sobre coagulación sanguínea. Se le olvidó todo lo que le enseñaron de coagulación sanguínea en el curso de hematología, y sin embargo necesita ese concepto para mi curso. Entonces, el profesor de hematología ha producido unos materiales con una intención pedagógica, con una intención educativa, que yo tranquilamente le digo al estudiante: usted no tiene ese concepto claro, entonces debe ir a ver los materiales que el profesor tiene en la unidad de apoyo para el aprendizaje, eh, para que se ponga al día, porque usted no está todavía con ese concepto previo claro. Entonces, ahí vamos nosotros fomentando, garantizando, dando evidencia, que es lo que se nos pide, de que finalmente los estudiantes salen con los resultados de aprendizaje del curso y en consecuencia con los resultados de aprendizaje del programa y en consecuencia con el perfil de egreso que nosotros hemos declarado. No sé, profesores, profesoras. Genially es gratis hasta cierto punto. Es decir, yo tengo, cualquiera de ustedes se puede loguear por Genially y le permite hacer creaciones, solo que no le va a permitir ciertas cosas que la versión de pago tiene. No le va a permitir hacer carpetas, no les va a permitir utilizar plantillas que sean premium, no les va a permitir descargar la- el objeto. Yo lo puedo descargar en mi computador. La versión gratuita no permite descargarlo, siempre estará pública en la red. Yo lo puedo poner privado en la red, le puedo poner una contraseña con clave si eso es lo que quisiera. Es decir, hay una serie de cositas que la parte de pago permite hacer y ellos tienen varios niveles. Entonces exploren la herramienta, eh, y si les gusta, pues se meten a pagar, pero que realmente yo no le hago publicidad a Genial, es la que me parece muy versátil para hacer rápidamente unos materiales que uno quiere. ¿Alguna pregunta, profesores, profesoras?
creo que había una pregunta si tenía algún ejemplo de cursos que no fuesen de salud. De que no fuesen de salud, no. Ah, bueno, así que, que sean de la Universidad del Valle como el mío. Sí, señor. O no, no, porque pues sé que hay varios profesores que tienen sus cursos también de la manera como yo lo tengo, porque pues yo soy capacitador de profesores en todas estas herramientas en la Universidad del Valle. Yo les enseño a hacer sitios web, a utilizar Genially, a utilizar Blogger, a utilizar una serie de herramientas que les pueden servir para esto y los profesores lo desarrollan. Entonces, sé que hay profesores de ingeniería, que hay profesores de matemáticas, que hay de muchas, pero no tengo los enlaces de esos cursos realmente. Y los que los manejan por el campus virtual, pues peor porque eso ni siquiera son públicos, ¿cierto? Muy buena la pregunta porque pueden volvérmela a hacer, entonces voy a algunos de los profesores que sé que tienen sus materiales también de una manera un poco similar, pueda yo mirar esos desarrollos de ellos. En- Podemos ver también cursos en la Universidad Autónoma Nacional de México, ellos casi todo lo tienen abierto. Uno se aterra cuando entra a estas universidades que todo es abierto, todo está disponible, y en nuestras universidades todo es escondido. Entonces, es, mm, es una cultura bastante diferente. No sé si hay otra pregunta. Listo. No, siempre me complace estar con ustedes. Si quieren más adelante usos ya de herramientas, aquí lo que hemos hecho es una reflexión acerca em, de usar esto para el aprendizaje de los estudiantes. Em, pues lógicamente luego viene el manejo de las herramientas para yo poder empezar a producir ese material educativo. Bueno, preguntas por parte de los profesores. No, señor. Muchas gracias. Muy interesante la capacitación. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Profesor Víctor, muchas gracias por esta capacitación, por compartirnos sus conocimientos, que sé que van a ser tenidos en cuenta en nuestros microcurrículos para poder desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. Claro que sí, no, siempre disponible. Creo que tenemos que hacer esta comunidad académica y en lo que me requieran, ahí estaré con mucho gusto, Orlando y colegas. Bueno, muchas gracias a ¿Sí? todos. Les recuerdo diligenciar la asistencia y la evaluación de la actividad. Ok, hasta luego a todos. Un abrazo. Hasta luego. ¿Ya terminamos? Muchas gracias.